capítulo 2. Hoy nos toca culminar este capítulo, así que vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 41 al 47. Dice así la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Maravilla. Que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos, por favor, y que podamos ser edificados y santificados a través de la exposición bíblica para tu gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su ubicación, iglesia. Como venían hablando los hermanos anteriormente, amén, del capítulo 2, quiero ir al contexto, pero sin antes decir del tema que vamos a estar hablando. El tema va a ser las características de una iglesia bíblica, su carácter y actitudes que giraban bajo la gracia del Señor y su palabra. Amén. Pero vemos que lo que hemos leído en estos versículos es justamente algo que aconteció, o mejor dicho, la respuesta de un sermón, la respuesta de una vida llena del Espíritu Santo, y eran justamente la vida de Pedro, nos señala Lucas. Vemos que Pedro desde el versículo 22 empieza a predicar y a hablar del Evangelio de Cristo. Empieza a hablar del Jesús divino, del Jesús hombre, del Jesús obediente, del Jesús que fue crucificado por inicuos, del Jesús que murió, pero también de ese Jesús que resucitó y dio mandamientos y está a la diestra del Padre y reina para siempre. Y justamente el Señor, al hacer toda esta obra, el apóstol Pedro no podía quedarse sin hablar en gratitud y en adoración de Él. Fue justamente el Evangelio que habla el apóstol Pedro, el hueso, el núcleo, el centro de la Escritura. Y estas personas recibieron, dice el versículo 41, nos dice Lucas, que recibieron su palabra. Justamente el significado de esta palabra recibieron es tomar totalmente, aprobar, recibir la palabra. Estos hermanos de Jerusalén, estos judíos de Jerusalén, habían recibido la palabra del Señor. Al creer en la predicación del Evangelio, fueron salvos. Al creer, fueron perdonados de sus pecados. Puesto que el Evangelio de Jesucristo denota arrepentimiento y fe salvadora. Ellos recibieron, ellos creyeron y fueron salvos.
Dios hizo una obra de justificación, de regeneración en las vidas de estas personas que recibieron, que creyeron el Evangelio de Jesucristo. Luego el mismo versículo nos habla que fueron bautizados, y al ser bautizados nos narra Lucas que ellos fueron obedientes al mandamiento del Señor. Fue un acto público. El bautismo, sabemos, hermanos, que no salva, porque la salvación es por gracia, no es por obra. Sabemos que el bautismo no salva, pero qué bueno es saber que justamente el bautismo está ligado a la conversión. Los primeros cristianos lo hacían de forma inmediata. Vemos algunos versículos como Hechos 8:13, 8:36, Hechos 9:18, 18:8. Se arrepentían y confesaban a Cristo en el bautismo. Lo vemos al carcelero de Filipos, cuando el apóstol le dice, ¿cree y será salvo? Va a su hogar, le predica el Evangelio y fueron bautizados. Lo vemos aquel funcionario de la reina de Candace, cuando Felipe justamente le lleva el Evangelio. Este hombre estaba leyendo el libro de Isaías, le predica el Evangelio, y ahora ¿qué permite que yo fuera bautizado? Con mis palabras lo estoy diciendo. Y fue bautizado. Los cristianos eran bautizados justamente, inmediatamente, en confesar a Cristo allí. El versículo 42 nos habla que ellos eran constantes y perseverantes en las enseñanzas de los apóstoles. Qué precioso es saber que la iglesia primitiva giraba a través de la palabra del Señor. Era su núcleo, era el hueso de la palabra del Señor, porque sabían que los apóstoles que les enseñaban lo recibieron de primera mano, lo recibieron de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Dedicaban tiempo a la enseñanza de los apóstoles, eran constantes y diligentes. Ellos querían crecer, ellos querían ser forjados, querían ser, por decirlo, preparados. Era necesario para los hermanos alimentarse de la palabra del Señor para crecer. Usted fíjese, hermano, si una persona no come, se debilita, se enferma y hasta puede pasar algo peor. Es importante que coman. Pedro nos diría en su carta algo muy importante en cuanto a mamar, en cuanto a comer, que desear como niños la leche espiritual no alterada, la palabra del Señor. Desearla como esa leche, como un bebé desea, que llora, que clama por ese alimento. Qué buena ilustración nos da el apóstol Pedro en su carta en cuanto al alimento espiritual. Los hermanos en Jerusalén, ellos necesitaban cada día alimentarse, porque si ellos no se alimentaban, no crecían. Y es tan importante el alimentarnos de la palabra del Señor para crecer, para forjar con diligencia nuestro carácter, nuestro temperamento. Algo que nos hablaba el pastor en el Salmo, justamente, si nosotros no somos diligentes en hacer un devocional a través de la palabra, en no formarme en el seminario, cuando vengan esas pruebas, esas luchas, voy a hacer mecha corta y enseguida voy a querer explotar. Pero qué bueno es dejar en las manos del Señor. ¿No dice el texto también que estaban en la comunión unos con otros? Justamente estaban en el compañerismo, en participar. Es fundamental participar con mi hermano, preocuparme con mi hermano o por mi hermano. Mandar un versículo
bíblico, que es la profecía más segura de ánimo. Una palabra, hermano, te extrañé, ¿cómo estás? Qué importante es preocuparme por mi hermano, por mi hermana. Las hermanas, preocúpense por las hermanas, los hermanos nos preocupamos por los hermanos o por las familias y mandando algún versículo. Es bueno eso. Pero aún más importante o más fundamental es que participemos para la edificación de la iglesia del Señor, sirviendo para la gloria del Señor. Participar con mi hermana. Luego nos dice el versículo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, refiriéndose a la cena del Señor, el partimiento del pan. Qué bueno es saber que denota justamente Lucas una iglesia bíblica, donde creen en la palabra, donde son bautizados, empieza a dar sus pasos. Una iglesia bíblica, donde comparten la cena del Señor. Es fundamental que participe con mi hermano, aún en la cena del Señor. Debemos anhelar ser parte de cada cena del Señor. Y nos dice el mismo versículo y en las oraciones. Algunos comentaristas dicen que la oración es el oxígeno del cristiano, pero a la vez es un mandamiento que nos manda el Señor. Nos manda la palabra del Señor y los hermanos giraban a través de la palabra, de la doctrina de los apóstoles. Orad sin cesar, diría el apóstol Pablo a los hermanos. Qué importante es participar de estos mandamientos, cómo edifica nuestra vida, ya que son mandamientos bíblicos de nuestro Dios. Hay momentos, hermanos, particulares en la obra del Señor, y estos mandamientos son los que hacen esos momentos particulares. Cuando no lo hago mecánico para estar, cuando no lo hago porque solamente está otro, sino lo hago con gratitud, con gozo, con alegría, sencillez de corazón, agradecido por lo que Cristo ha hecho en mi vida y me ha dado. Qué bueno que son estos momentos. Qué bueno eran estos momentos con los hermanos donde ellos participaban, se gozaban. No solamente en el templo, sino vamos a ver que en las casas también. Nos dice el versículo 43 que las personas veían lo que Dios hacía por mano de los apóstoles. Dice que y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se abrumaba en ellos un respeto reverente ante Dios de los apóstoles. Ellos estaban visualizando la credencial apostólica de aquellos hombres que estuvieron con su Señor, que estuvieron con su Salvador. Y el más grande despertar después del Señor fueron las maravillas y señales que hicieron los apóstoles, donde se acreditaba su licencia apostólica. Y parece ser que la audiencia, es decir, Teófilo, o la audiencia a quien Lucas le está hablando, estaba familiarizada con los milagros y prodigios, ya que Lucas no especifica en esta parte cómo eran, cuánto eran. Se ve uno en el capítulo 3 después, pero en esta parte del texto no especifica. El versículo 44, estaban juntos en un mismo sentir y tenían en común todas las cosas, tenían una misma mente, enfocados en servir a Cristo, enfocados a agradar a su Dios y Salvador, a su Señor. Empujaban para el mismo lado. La unión hacía la fuerza, y esa unión la provocaba el Espíritu Santo, porque era el cuerpo de Cristo.
Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un solo propósito, estar juntos. Y ellos se conocían, ellos compartían, tenían las cosas en común. Nadie se creía que era mayor que otro. El versículo 45 nos habla que ellos acudían a las necesidades que iban surgiendo. Y qué bueno saber que justamente una iglesia bíblica es la que camina con estos pasos, obedeciendo la Escritura, y estar en comunión con mi hermano, mi hermana. Lógico que nos habla justamente este versículo que vendían y hacían cosas, ¿no?, con sus propiedades. Estamos en otra época, no debemos vender ninguna propiedad para repartir a los hermanos. Los excesos son malos. No debo actuar desmedidamente con mi generosidad, pero sí debo ser generoso. Ser generoso para la obra del Señor, para los hermanos. Es un acto de gratitud y adoración. Y a veces cuando hablamos de generoso solamente parece que se está hablando del dinero, pero se abre un abanico de cosas en ser generoso, con mi amabilidad, con mi respeto, con mi cuidado, con mi atención. Pero justamente en este versículo nos está hablando de la generosidad económica, que veían alguna necesidad y trataban ahí de asistirla conforme iban surgiendo. El versículo 46 nos dice que constantemente asistían al templo, a sus reuniones. Constantemente asistían a las reuniones. ¿Por qué lo hacían? Porque eran formados, eran forjados diligentemente, paso a paso, por la palabra del Señor. Eran alimentados. Ahora, ¿qué me enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Que no tengo que dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Ellos asistían. Ellos querían estar con su hermano, con los pastores, en este caso con los apóstoles. Disfrutaban como niños. Querían comer la palabra. Querían devorar la palabra, por decirlo así, en oído. Ellos querían vivir en comunión, con alegría, con regocijo, con bienvenida y sencillez de corazón. Su actitud manifestaba su gratitud. ¿Qué manifiesta mi actitud? ¿Qué está manifestando mi actitud? Para nuestros hermanos de Jerusalén, en el tiempo de Lucas, por decirlo de alguna manera, como lo está escribiendo Lucas, su actitud manifestaba su gratitud por lo que Cristo hizo por sus vidas y en sus vidas. Luego el versículo 47 nos habla que alababan al Señor, alabando a Dios. Y la alabanza al Señor es parte de una iglesia bíblica. Por eso lo hacemos en la iglesia local. Por eso la iglesia bíblica justamente lo hace. Y cuando hablamos de la alabanza, no es solamente una canción, algo que nos decía el Salmo hoy. Nosotros somos una melodía conforme sea la problemática, como actuamos para el Señor. Vemos varios salmistas alabando al Señor en buenos y en malos momentos. Lo que hoy nos compartía el pastor era justo en los momentos malos, cuando hablan mal de nosotros. ¿Cómo alabamos al Señor? ¿Cómo descansamos en Él? Vemos a Pablo y a Silas presos luego de unos buenos
latigazos, bien azotados, orando y cantando himnos al Señor, y pasó algo maravilloso. Dios lo provocó para la salvación de una familia. Qué bueno es alabar y exaltar al Señor. La iglesia bíblica alaba al Señor. Luego nos dice el mismo versículo 47, teniendo favor con todo el pueblo. La idea de la palabra favor es merecer aprobación, mérito. El pueblo, la gente, no solamente la iglesia, la gente de Jerusalén veía a los apóstoles y a los hermanos. Ellos veían a gente controlada, llena por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Ellos veían esas actitudes, esas características de estas vidas, lo del pueblo, y aprobaban que Dios estaba con ellos, reconocían que Dios estaba en ellos. Cuando Pedro se estaba calentando allí, en una parte de un patio, una muchacha se le acerca y había reconocido que él estaba con el Señor, porque su actitud era diferente. Los hermanos eran diferentes, vivían de una manera diferente, controlados por el Espíritu Santo. Ahora, mi vecino ve que soy diferente, mi compañero de trabajo ve que soy diferente, mi compañero de secundaria, de primaria, ve que soy diferente, ve algo diferente en mí. El pueblo reconocía la diferencia porque el Espíritu de Dios controlaba a los hermanos. Luego nos dice el mismo versículo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La soberanía del Señor añadiendo, agregando salvos. Y es así. Es bueno saber una y otra vez. Nos hablan y hablamos del 100% responsable y 100% soberano el Señor. Entonces hemos visto en este texto que una iglesia bíblica es la que obedece la palabra del Señor, cree el Evangelio, participa en los mandamientos que el Señor ha entregado a través de su palabra, obedece esos mandamientos. Cena del Señor, bautismo, comunión con mi hermano, colaboro en las necesidades, persevera en la doctrina, en la sana doctrina, es 100% responsable en obedecer la sana doctrina. Somos 100% responsables en obedecer la sana doctrina y confiamos en un Dios, Señor y Salvador, que es 100% soberano y Él sabe hacer su trabajo. Nos ponemos de pie, por favor, y tenemos una palabra de oración, iglesia. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, Señor.